Bienvenidos a la 11ª temporada de Ayer y Hoy en la Libre, el podcast donde ponemos en el centro los temas que exigen una lectura jurídica profunda. El derecho no se aprende solo en libros, se construye en el debate, se enriquece con el análisis y se transforma cuando se confronta con la realidad. Cada semana analizamos casos, doctrina y jurisprudencia con el respaldo académico de especialistas y docentes de alto nivel. Dele play y acompáñenos en este nuevo ciclo de conocimiento jurídico. Hola a todos y a todas, les saluda Maureen Salguero. Soy la conductora del podcast Ayer y Hoy en la Libre y hoy tenemos de forma virtual una invitada muy especial. Ella es la doctora Erika Hernández Sandoval. ¿Y quién es la doctora Erika Hernández? Bueno, es la hermana del medio de 3 hijos, casada con un ingeniero químico que le ha enseñado a ver el mundo desde la termodinámica. Es abogada y notaria pública desde el año 1995. Es la primera y única mujer que ha llegado a la presidencia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, lo cual nos enorgullece mucho. Es doctora en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla, España, máster en Derecho Tributario, Universidad para la Cooperativa Internacional, máster en Derecho Empresarial de la Universidad para la Cooperación Internacional, tiene un diplomado internacional en el nuevo derecho público del siglo XXI y la protección multinivel de los derechos humanos de la Universidad para la Paz y Universidad de Heidelberg, Alemania. Realizó un curso superior en Derecho, Inteligencia Artificial y Derecho con la Universidad de Salamanca. Es mediadora certificada por la Cámara de Comercio de Costa Rica. Se ha destacado por su compromiso con los derechos humanos, especialmente en la promoción y visibilización de los derechos de las mujeres. Complementariamente a su trayectoria jurídica, es máster en programación neurolingüística, es también coach certificada, facilitadora Heal Your Life, parte del el señor John Maxwell Team, apasionada por el conocimiento y la investigación, como el tema de hoy, la realidad jurídica frente a la inteligencia artificial. ¿Y qué currículum, doctora? Muchísimas gracias por traer todo su conocimiento a nuestro podcast. Bueno, un saludo, Maureen, y todas las personas que nos escuchan. Para mí un gusto estar aquí hoy en el podcast de Ayer y Hoy en la Libre. Mi alma mater también, entonces un gusto participar hoy y hablar de este tema que sigue siendo novedoso, ¿verdad? Sigue siendo novedoso, aunque está metido aquí entre nosotros. Totalmente, y no se agota, ¿verdad? Hay muchas referencias de legislación en lo que respecta a inteligencia artificial, principalmente la Unión Europea, y pues que nos alcance todo ese conocimiento también para poder legislar e ir al ritmo de la evolución de la inteligencia artificial, que es vertiginoso, es impresionante. Es una herramienta muy útil, no hay que tenerle miedo, pero sí hay que saber manejarla principalmente en el ámbito jurídico. El título de el artículo es La realidad jurídica frente a la inteligencia artificial. Este artículo está en nuestra revista de Tribuna Libre, de la página 9 a la página 28, para quienes tengan gusto de consultarlo. Muy interesante. Pero hoy vamos a desarrollar a partir de ese artículo unas preguntas muy puntuales. Si usted nos permite, doctora, desde su experiencia, ¿cómo percibe usted la presencia de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana? ¿Qué implicaciones jurídicas considera que podrían derivarse de este uso ya generalizado en todas las generaciones de población de nuestro país, desde los más pequeñitos hasta el adulto mayor que ya se ha ido adentrando en el mundo de la inteligencia artificial? Bueno, usamos la inteligencia artificial todos los días, incluso sin darnos cuenta. No hace falta ni ser ingeniero, ni programador, ni trabajar en una empresa tecnológica para tener contacto con la IA. La usamos desde que nos levantamos, programamos a Alexa o programamos a Google, asistente de Google o cualquiera para decirnos despiértanos con X canción y atiende nuestro llamado y nos despierta con la canción que le hemos pedido. O, por ejemplo, con los teléfonos inteligentes, que ponemos nuestro rostro, la huella y en milisegundos reconoce nuestros rasgos y todo se hace con inteligencia artificial. Lo mismo cuando abrimos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o la que utilicemos, que vemos exactamente lo que quisiéramos ver, porque hay un algoritmo que no es casualidad, sino que aprendió de nuestros gustos y nos muestra exactamente lo que nos gusta. Por ejemplo, si vamos en el carro y usamos Waze, nos
busca la mejor ruta, todo esto también lo va haciendo con inteligencia artificial. Sí, ahora que tantas aplicaciones usamos para el televisor, Netflix, Disney, no sé, cualquiera, ¿qué nos ofrece o qué nos enseña lo que realmente nos gusta o lo que queremos ver? Bueno, así todos los días con un montón de aplicaciones y no nos damos cuenta y tenemos a la inteligencia artificial metida con nosotros. Y todo esto es parte de nuestra vida cotidiana, pero ¿qué implicaciones jurídicas podría tener su uso generalizado? Y es aquí donde como abogados y los estudiantes de derechos, que sé que también escuchan el podcast, tenemos que poner especial atención, porque una cosa es usar inteligencia artificial para que nos recomiende una serie en Netflix y otra cosa es muy distinta, usar la inteligencia artificial cuando afecta a derechos fundamentales, procesos legales, relaciones jurídicas entre personas o entre empresas. Y aquí les doy ejemplos claros. ¿Qué pasa si una empresa usa inteligencia artificial, por ejemplo, para filtrar currículums y termina discriminando a personas por la edad o por el género o por la nacionalidad? ¿Quién responde? La empresa, el programador, ¿quién desarrolló ese algoritmo? Entonces, ahí es donde tenemos que estar presentes las y los abogados para trabajar en estos temas. También pensemos que todavía en Costa Rica no, pero cuando hay sistemas de inteligencia artificial que analizan sentencias y sugieren cómo resolver. Entonces, ¿podemos confiar ciegamente en lo que propone la inteligencia artificial? ¿Dónde quedaría el criterio de un juez humano? Más adelante, cuando hable del Poder Judicial, voy a referirme un poco más a esto y cómo se da en otros países. El tema de la privacidad. La inteligencia artificial necesita funcionar con datos, con muchísimos datos. Entonces, ¿hasta qué punto estamos cediendo información personal sin saberlo? Se están cumpliendo las leyes de protección de datos, porque se requieren esos grandes volúmenes para poder operar. Entonces también nos obliga a nosotros como juristas a replantear los marcos legales de privacidad, de consentimiento informado y uso de datos. Otro tema es el de... Ajá, ok. Otro tema es el de la protección de datos. ¿Quién es el titular de obras generadas por inteligencia artificial? Que este es un debate abierto. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha dicho que no se protegen. En España también se ha dicho que no se protegen. Bueno, más adelante que hable de la ley de la Unión Europea también. Entonces aquí también hay un debate abierto porque qué estará pasando en Costa Rica en este tema. Entonces, si hay una inteligencia artificial que toma decisiones, elabora contratos, realiza operaciones bancarias, diagnósticos médicos, ¿quién se hace responsable si hay un error? ¿Quién asume una responsabilidad civil o penal por una malpraxis médica cuando se ha utilizado inteligencia artificial? Entonces aquí donde vemos como abogados y como estudiantes de derecho, los que nos están viendo, que tenemos que estar pendiente y a la vanguardia de qué es lo que va a pasar o qué está pasando para poder colaborar o asesorar a un cliente. El tema también muy importante, el del sesgo algorítmico, porque los sistemas de inteligencia artificial aprenden de datos del mundo real. Y ese mundo real está lleno de desigualdades. Si no se regulan bien, pueden incluso darse injusticias, podemos retroceder porque hay sesgos históricos o sociales que podrían discriminar. Entonces ahí tenemos que estar como abogados pendientes, sobre todo de los derechos humanos. Y aquí, ¿por qué hablo de este sesgo algorítmico? Porque quienes están trabajando en programar, en elaborar estos algoritmos, Humanos generalmente imperfectos. son hombres blancos de un nivel socioeconómico medio, alto, de 30 y tantos años, que ya tienen sus concepciones, incluso de su país de origen. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que auditar adecuadamente, porque si no hay una supervisión legal estricta, se corre el riesgo de que validemos decisiones automatizadas que vulneren derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es importante. Entonces, la inteligencia artificial no solo es una herramienta tecnológica, tiene consecuencias jurídicas importantes y por eso nosotros como abogados y los futuros abogados tienen una gran oportunidad de ¿qué? Bueno, de replantearse también la carrera de derecho, replantearla, ver qué retos tenemos, qué tenemos que aprender para ver todo esto que viene, porque aunque ha avanzado mucho, esto está empezando, porque en muy corto tiempo se ha avanzado demasiado.
Bueno, muy, muy interesante este análisis porque efectivamente no podemos eh, asumir de manera ilusa que la inteligencia artificial es infalible, ¿verdad? Tener un poco el criterio de cuestionarnos lo que sea que nos recomiende, lo que sea que nos cuente, justamente porque quien alimenta los datos puede también caer efectivamente desde su origen en este sesgo que usted menciona, que me parece importantísimo mantener el dedo en el renglón en ese tema en particular. Ahora usted mencionó otros países y bueno, yo al principio también hice referencia a la Unión Europea. Tuve la dicha, igual que usted, y con esto sí voy a fachentear, diríamos en buen sancarleño, de haber tomado un curso superior con la Universidad de Salamanca. Creo que ellos van a la vanguardia en materia de derecho e inteligencia artificial. Coincidimos entonces en que podría ser uno de los modelos más avanzados o inspiradores en cuanto al marco regulatorio que tiene que ver con inteligencia artificial. Yo diría que sí, porque cuando hablamos de inteligencia artificial y de derecho comparado, desde que esto empieza, se empiezan a ver propuestas en diferentes lugares del mundo, pero sí, es la Unión Europea la que ha presentado, que fue el año pasado, ¿verdad? El 2024, la ley de inteligencia artificial. Es muy ambiciosa, es como esta primera gran ley. ¿Y qué hicieron ahí? Clasificaron los sistemas de inteligencia artificial por niveles de riesgo, bajo, limitado, alto, prohibido. Por ejemplo, si se afectan derechos fundamentales, entonces se considera que es de alto riesgo. Si se considera que la inteligencia artificial va con el rostro a determinar, a buscar determinadas personas, se considera peligroso porque eh, se ha considerado que el reconocimiento facial masivo en espacios públicos no se debería utilizar, salvo excepciones muy calificadas. Entonces ahí tenemos que poner atención en eso. Otro, bueno, y que podría estarse usando y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Otro modelo que vale la pena observar es el de Estados Unidos, pero ojo, que ahí no hay una ley federal unificada como en Europa, lo que han hecho es más sectorial, hasta incluso por temas en salud, justicia penal, cada uno con sus enfoques, pero ellos siempre han estado más en la pro innovación. También Japón, que ha tratado de socializar apostando más por una convivencia armónica entre la inteligencia artificial y la sociedad, pero ellos no han tratado o no han querido perder esto de la innovación. China es otro que ha estado también trabajando mucho, que ya tienen hasta incluso en primera instancia en algunas materias jueces de inteligencia artificial resolviendo, ¿verdad? Entonces vemos que hay países que efectivamente sí han venido avanzando, más o menos así como los más importantes, ¿verdad? Porque a nivel latinoamericano también algunos han hecho ahí sus avances, Argentina, Colombia. Y recuerdo, bueno, no sé si el tema de poder utilizar diferentes normativas especializadas, pero no sé, de forma cruzada, ¿verdad? Para poder alcanzar de alguna manera una ley que todavía no está redactada. ¿Es el caso de Costa Rica o ya tenemos alguna legislación específica que regule el uso de la inteligencia artificial? Sí, en Costa Rica hay dos proyectos de ley. Aquí vamos a ver si por aquí ando los números. Uno es que lo presentaron en el 2023, que si no me equivoco es el 23.771, que lo denominaron Ley de Creación de Regulación de Inteligencia Artificial, muy criticada porque este proyecto de ley fue elaborado por ChatGPT 4. No sé si lo recuerdan porque salió en todas las noticias. Entonces, por un lado, si uno ve el proyecto de ley, el proyecto de ley es un proyecto bueno, porque ¿qué hizo la inteligencia artificial? Agarrar de todo lo que había en esa gran cantidad de datos, de todo lo que se ha trabajado en el mundo, lo mejor y adaptarlo en una ley pequeña para Costa Rica. Entonces tampoco fue que se inventó el agua tibia, sino que se agarró lo mejor. Y entre las cosas que a mí me parecen importantes y que ya en algunos otros países se han implementado es como una autoridad reguladora de inteligencia artificial. Y aquí es que no es que vamos a crear otra autoridad reguladora y más presupuesto y todo, porque a mí yo en eso estoy en contra, pero sí que en alguno de los ministerios que estén encargados de la tecnología, pues se
se incorpore esta autoridad reguladora para que se pueda auditar, para que se pueda fiscalizar cuando hay creaciones nuevas en inteligencia artificial, para que se cumplan directrices técnicas, éticas, que yo creo que al final viene a ser lo más importante. Después hay otro proyecto de ley que es de este año. Ese otro proyecto de ley es el 23.919 y se llamó Ley para la Promoción Responsable de la Inteligencia Artificial en Costa Rica. Este tiene dictamen afirmativo desde el 2025, pero aún no se ha votado en el plenario. Tiene un enfoque más positivo de promoción, busca fundamentar una inteligencia artificial con principios éticos, más responsable, transparencia, dignidad humana, igualdad, equidad, lo que siempre se ha venido planteando. Lo que pasa es que a veces a nosotros como juristas, si no tenemos una ley macro para poder ir siguiendo los pasos de la inteligencia artificial, porque esto va volando y si uno ve la legislación, por ejemplo, europea que comentábamos, de ahí, muchas de las cosas que ya por años ellos estuvieron trabajando, se han ido superando. Entonces, posiblemente vamos a empezar a escuchar también que vienen reformas y cosas así. Pero en el caso de Costa Rica, pues tenemos los intentos, hay leyes de la de protección de datos, algunas por allá de ciberdelincuencia, en el Código Penal, que se aplican, pero una ley específica no la tenemos y yo creo que Costa Rica tiene que dar un paso en eso. Sí, ya Naciones Unidas está trabajando en tener una convención, entonces Costa Rica es parte de Naciones Unidas, entonces en algún momento que se dé esa convención, pues aprobándola, yo creo que ahí se va a facilitar más rápido que nosotros ya logremos tener una ley. Enhorabuena y espero que eso suceda pronto, justamente por la premura de poder ya empezar a ejercer pues cierto control, principalmente enfocado a la no violación de derechos fundamentales, ¿verdad? Que es quizás lo más importante en este tema. Recuerdo en algún curso y la misma universidad ha generado algunos foros de discusión interesantes con respecto al ejercicio de la abogacía y cómo se puede enfrentar el desafío de caminar de la mano de la inteligencia artificial o en contra de la inteligencia artificial, ¿verdad? Cómo la inteligencia artificial podría resultar una amenaza o un asistente en el ejercicio del derecho. ¿Cuál es su punto de vista? Porque, bien cierto, usted es doctora en Derecho y tiene toda esta experiencia de formación al respecto. ¿Qué opinión le merece? Bueno, muchos piensan que la inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados y a veces uno lee algún estudio por ahí internacional y salimos entre las profesiones que nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Yo no creo que nos vaya a reemplazar porque lo que sí creo es que va a cambiar la forma en que nosotros venimos ejerciendo la profesión, porque si nos quedamos en cómo lo hacíamos hace 20, 30 años, ahí sí nos vamos a quedar como abogados. Pero entonces aquí es donde, como profesionales en derecho, es donde tenemos que cambiar ese chip y empezar a ver la realidad de lo que se viene. Porque yo creo que la inteligencia artificial no va a quitarnos el trabajo, pero sí cambiarlo. Ya hay herramientas, por ejemplo, que redactan contratos, que hacen análisis de jurisprudencia en segundos, preparan demandas preliminares e incluso sugieren argumentos legales. Entonces, claro, todas esas tareas repetitivas, mecánicas, muy probablemente las va a hacer mejor la inteligencia artificial, más rápido y hasta más barato que nosotros. Ahora, ¿estamos en peligro de extinción? No. Lo que pasa es que sí, cambiemos la forma de trabajar, porque el verdadero valor del abogado no está en copiar y pegar artículos de ley ni en llenar formatos. El valor del abogado está en interpretar, en analizar, en argumentar, en acompañar al cliente, en anticiparse en riesgos, negociar, pensar estratégicamente. Y eso, por más que haya una inteligencia artificial, la máquina, yo creo que todavía no va a reemplazar ahí a los humanos. Sobre todo, eh, la abogacía es una ciencia social y el derecho está lleno de emociones, casos de familia, casos penal, y a veces los abogados tenemos que dar un acompañamiento muy personalizado a un cliente, entonces no lo va a hacer una máquina. Entonces yo creo que ahí se va a dar diferente, por eso se ha dado mucho ahora que se ha puesto de moda esos
los bufetes boutiques que dan más acompañamiento en otras cosas a un cliente que prefiere estar ahí que saber que todo lo demás lo está haciendo una máquina. Pero bueno, recordemos, y me imagino que en alguno de los podcasts ustedes han hablado del abogado Ross, que ya tiene desde el 2015, una década, que existe en Estados Unidos y que fue el primer robot inteligente, fue creado por una empresa emergente de Toronto, y los creadores emplearon la misma tecnología del superordenador Watson desarrollado por la empresa IBM. Y en el 2016 ya una firma legal de Estados Unidos, Baker Hostler, contrata a Ross para que le colabore en el departamento de gestión de crímenes, para que trabaje junto a 50 abogados, porque ¿qué quiere? Que rápidamente le analice leyes, le analice jurisprudencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la configuración de Ross hace que pueda buscar 10.000 páginas por segundo y dar una respuesta acertada. Entonces ahí ustedes ven la diferencia de leerse esa gran cantidad de páginas. Si eso hacía Ross hace una década, entonces, ¿qué estará haciendo este abogado robot hoy en día? También en el 2016, no sé si recuerdan cuando pusieron a competir la inteligencia artificial con 20 abogados top de diferentes bufetes de Estados Unidos para revisar contratos de confidencialidad. ¿Y qué pasó? Los abogados tardaron 92 minutos y tuvieron un promedio de un 85% de precisión para identificar los problemas legales, mientras que la inteligencia artificial duró 26 segundos con una precisión de un 94%. Entonces, vean, 92 minutos versus 26 segundos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas mecánicas que puede hacer la inteligencia artificial, lo que vienen a hacer es apoyarnos en nuestra profesión. Por eso es que tenemos que reinventarnos en muchas cosas, de cómo vamos a atender a nuestros clientes para darles ese trato más personalizado, pero con herramientas que nos puedan ayudar. Bueno, y aquí cuando digo, bueno, sí, herramientas que nos puedan ayudar, ¿pueden todos los abogados en Costa Rica tener inteligencia artificial o todos esos grandes equipos que tal vez tienen los grandes bufetes de Estados Unidos? Porque aquí algunos trabajan solos o en bufetes pequeños, entonces hay otros desafíos, hay otros retos, esa brecha tecnológica. Muchos colegas a veces no saben por dónde empezar. Y aquí lo pongo como en sencillo. Me acuerdo hace 30 años, cuando yo empecé a estudiar Derecho, me acuerdo que el primer protocolo había que hacerlo a mano. Entonces uno decía, pero ¿cómo si ya están las hojas removibles? Pero siempre había gente conservadora que decía, no, si nosotros estuvimos escribiendo, que ellos también. Después había que estar, no sé si recuerdan, todo el mundo alrededor de los principales circuitos judiciales. ¿Por qué? Porque nos llegaba un notificador a la oficina a dejarnos la notificación. Y eso fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy, que es que nos llega todo por correo electrónico, ¿verdad? Entonces, vean que en cosas sencillas cambió. La ventanilla digital del Registro Nacional, ya no tenemos que estar mandando al mensajero o a revisar el casillero o a revisar la carpeta, porque en 30 segundos uno presenta una escritura. Y todavía hace unos meses uno se topaba gente que decía, vengo del registro a presentar una escritura. Y uno, ¿pero cómo? Porque se resistían a usar, a usar esos mecanismos tecnológicos, que no es inteligencia artificial, pero que vean ustedes cómo se resisten las personas, hasta que un día el registro dijo, ya no se recibe nada en papel. Y esa resistencia no solo fue de los abogados, sino también hasta a lo interno de los registradores, porque claro, estaban acostumbrados a estar con papel, tachar, revisar, y de un momento a otro pasaban sus 8 o 10 horas laborales pegados en una computadora. Pero para nosotros como abogados, en 30 segundos, si uno ya pagó, la firmó la escritura, ya presentó la escritura. Entonces vean todo ahora más en estos tiempos de congestión, que no quiere uno moverse, hay que usar las herramientas. Entonces, ¿qué pasa con la tecnología? Bueno, poco a poco también se van abaratando costos conforme vaya avanzando, pero como abogados tenemos que ir incorporando en nuestros bufetes todas las herramientas y aprendiendo a utilizarlas, porque mucha gente dice, ay no, los estudiantes de derecho, ¿cómo van a usar? Tienen que usar la inteligencia artificial, porque tienen que aprender a ver qué es real, qué es falso, porque aquí viene igual la información y la desinformación, y la inteligencia artificial también inventa. Entonces, los estudiantes de derecho,
tener un pensamiento crítico y saber si lo que la inteligencia artificial les está diciendo es cierto o es mentira. Y veamos casos que se han dado en el mundo. No sé, creo que fue este año que salió las noticias de un magistrado brasileño que emitió una sentencia y resulta que él había hecho su asistente, su letrado con inteligencia artificial y un montón de la jurisprudencia citada no existía. Entonces le abrieron un proceso, no le seguí ya si lo sancionaron o qué, pero para que vean ustedes que no se pueden confiar. Y un abogado que De hizo unos hecho, alegatos. Ajá. perdón, de hecho es muy interesante porque todavía a nivel académico, podría, digamos, no trascender al punto de lo que puede comprometer un usuario o un cliente, ¿verdad? O sea, en todo caso, quien queda comprometido es uno mismo como estudiante, pero no termina siendo tan grave como sí ya en el ejercicio propiamente de la profesión. Entonces, yo creo que desde la formación, el valorar las implicaciones que tiene a nivel académico, el creerle todo a la inteligencia artificial, no cuestionarla, no pasarlo por el tamiz del criterio personal o de la investigación o del contraste a nivel de contenido, ya va a ser un ejercicio necesarísimo para después poderlo aplicar a nivel profesional. Y por otro lado, uno ya ha descubierto errores dentro de los resultados de la inteligencia artificial. Por ejemplo, una ley que ya está derogada, ¿verdad? Que la toma en cuenta la inteligencia artificial para dar una respuesta. Si nosotros no tenemos esta actitud minuciosa de revisar lo que está refiriendo la inteligencia artificial para corroborar si efectivamente todavía está vigente o si es relevante o si la fuente que consultó la inteligencia artificial es una fuente fidedigna. O sea, si no hacemos ese ejercicio desde la academia, pues mucho menos lo vamos a hacer ya en el ejercicio de la profesión. Entonces, me parece que estas recomendaciones que usted hace son vitales y además no resistirnos, porque cuando ya hoy tenemos una aplicación del Poder Judicial, ya nosotros los usuarios podemos descargar, no sé, una hoja de delincuencia sin hacer aquellas filas eternas que se hacían allá cerca del edificio del Poder Judicial. La consulta del expediente digital, el tema de las notificaciones, como usted bien lo dice, pero también recuerdo que un grupo de abogados y abogadas de larga data, que a esa resistencia lo que promovió es simplemente pensionarse, decir, no, ya yo nunca, esta nueva generación, esta nueva forma de ser abogado, ya no es para mí y simplemente desistieron. Entonces yo creo que hay que tomar decisiones, me parece, y esto que usted promueve, que es prepararse, cuestionarse, pero tampoco pelearse con la inteligencia artificial, me parece una buena conclusión, doctora. Sí, y eso que vos decías ahora, que si uno no revisa la fuente, ¿verdad? Yo a veces le pido alguna información y me voy a las sentencias y son completamente cosas diferentes. Y se lo pongo. La sentencia que me dio está mala. Y nada más le contesta a uno, gracias para que a otra persona no le ponga lo mismo, digo yo. Pero, sí, pero uno le dice un criterio a la Procuraduría y le tira una cosa completamente diferente. Pero uno que es responsable, uno se va a la fuente a ver, pero no, ¿verdad? Entonces yo sí he encontrado muchos errores en eso y por eso pongo esos ejemplos que se han dado en el mundo, de un abogado también que había, no sé, me parece que fue en Canadá, que hizo unos alegatos en un juicio y todo estaba, como dijo usted, derogado, ¿verdad? Y no coincidían ni los artículos que estaba mencionando y después reconoció que era que había usado inteligencia artificial. No se fue a analizar. Entonces, por eso es lo importante, los que están estudiando derecho, que la usen, pero revisen fuente, váyanse a las páginas correctas y vayan aprendiendo. Yo creo que conforme avance esto, posiblemente mejore, pero a la inteligencia artificial le llegan datos de todo, ¿verdad? Buenos, malos, correctos, inventados. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar, bueno, atentos. Totalmente. ¿Y usted cree, doctora, que esto pueda ser
parte de lo que resuelva la mora judicial o no necesariamente es la pomada canaria? O sea, podríamos pensar que de alguna manera puede promover la celeridad, pero no es, digamos, lo que venga a resolver absolutamente la mora judicial. Bueno, hablar de mora judicial en Costa Rica es como abrir una herida que todos conocemos, porque es un problema estructural profundo y que lo venimos arrastrando desde hace muchos años. Y sí, yo creo que la inteligencia artificial podría ser una herramienta poderosa para mejorar la eficiencia del Poder Judicial. Pero, y aquí un pero grande, que no es una varita mágica, no se va a resolver sola, hay que ver el fondo, la parte humana, la parte administrativa, incluso la parte política. Entonces, ¿cómo podría ayudar la inteligencia artificial? De muchas formas. Puede agilizar la gestión de expedientes, hacer análisis automáticos de jurisprudencia, priorizar casos por niveles de urgencia, hacer una asignación inteligente de recursos y de personal, incluso redactar borradores de resoluciones en temas repetitivos o de menor complejidad, que yo creo que por ahí la Sala Constitucional hace algo, ¿verdad? Pero no precisamente inteligencia artificial, pero ya tienen ahí algo. Bueno, imagínense en el tiempo, por ejemplo, que se le ahorraría a un juez que pudiera tener en segundos un resumen bien estructurado de un expediente con los principales hechos, las normas aplicables, antecedentes jurisprudenciales. Ese tiempo que hoy se va revisando folios y folios y folios, podría dedicarse a pensar mejor la resolución, porque la parte de juzgar, de decidir con criterio y justicia, yo creo que eso todavía no se puede automatizar. Pero claro, no todo es fácil. Hay retos, el primero es el tecnológico y no basta con comprar un software. Hay que adaptar los sistemas, capacitar al personal, ese miedo que usted decía ahora, cuántas personas conforme fue avanzando la tecnología dentro del Poder Judicial mejor se pensionaron, cómo aseguramos una conectividad, el mantenimiento, porque bien sabemos que más bien el Poder Judicial siempre está ampliando presupuesto, entonces es todo un tema, ¿verdad? Y ese reto cultural, ¿verdad? De los funcionarios judiciales y no solo los funcionarios judiciales, porque ya lo dije, también de los abogados litigantes que siguen viendo con desconfianza la IA, porque piensan que les va a quitar el trabajo. Pero bueno, yo creo que al final es una oportunidad de todos para continuar vigentes, haciendo mejor las cosas, ¿verdad? Doctora, muchísimas gracias. De esta forma finalizamos el episodio, no porque se agote el tema, sino porque nos encantaría, pues, eventualmente hacer una segunda o tercera parte, específicamente sobre inteligencia artificial y normativa jurídica. Es interesantísimo. Eh, Principalmente por el enfoque que usted le da, ¿verdad? Que es un enfoque del análisis, porque hay que ponderar la importancia de la implementación de la inteligencia artificial sin perjudicar, ¿verdad? Las garantías de protección de los derechos fundamentales. O sea, yo creo que ahí es donde está la línea de equilibrio y ese ejercicio de análisis me parece el más apropiado. Yo le agradezco muchísimo y espero que nos acepte una próxima invitación. Sí, no me quiero ir sin decir, porque ahora que estaba tocando el tema del Poder Judicial, tienen inteligencia artificial en los juzgados de cobros, la han venido implementando, muy básica, pero la tienen. Y entiendo que este año también la sala primera empezó con inteligencia artificial. Entonces yo creo que ellos están dando pasitos, saben que es necesaria, ¿verdad? Y con mucho gusto los acompaño en una segunda parte para hablar de este tema tan interesante y que yo creo que todos los profesionales del derecho tenemos que involucrarnos para continuar, ¿verdad? En esta profesión tan linda que es la abogacía. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y bueno, ahí vamos a estar al pendiente de una siguiente invitación. Y a todos ustedes, gracias también por acompañarnos en este episodio tan interesante de Ayer y Hoy en la Libre. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ayer y Hoy en la Libre, desde la Universidad Escuela Libre de Derecho. No olvide suscribirse, calificar y compartir este espacio. Su voz impulsa el debate jurídico costarricense. Encuentren más contenido en nuestras plataformas digitales o en el sitio institucional. Nos escuchamos en la próxima entrega. Sigamos construyendo el derecho de hoy.